Bueno, Gálatas 3:28, leamos la palabra de Dios y vamos a ver dónde nos va a llevar el Señor con esta enseñanza. Y dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Hoy celebramos nuestra cultura hispana y es una realidad, pero sobre todas las cosas nosotros celebramos nuestra identidad en Cristo. Y eso es lo que queremos ver hoy, entender que nuestra cultura es un regalo de parte de Dios, pero que la base, el fundamento es Cristo Jesús. Eso es bien importante que tú lo tengas en tu corazón, en tu mente, bien claro. De igual manera, creo que tú y yo, si entendemos que Cristo es la base, vamos a estar parados y sostenidos en lo que necesitamos estar. En este versículo, Pablo nos recuerda que Jesús ya no ve las divisiones humanas, ¿sí? Sino que al contrario, define algo como que tenemos un pasaporte eterno, tenemos un pasaporte donde nos conectamos los unos con los otros como cuerpo de Cristo. Ese pasaporte no necesita idioma, no son tus costumbres ni las mías, sino es lo que une es la cruz. Lo que hizo Jesucristo en la cruz une a cada uno de estos países, ¿sí? Podemos de pronto pelear por tierras o pelear porque la pupusa es más rica que el sancocho, pero nada de eso nos pone una vida mejor. Lo que nos hace vivir mejor es la muerte de Cristo en la cruz, por tus pecados, por mis pecados, por tus enfermedades y por sus llagas, dice la palabra, que nosotros somos sanados. ¿Estamos? Entonces, lo que estamos hablando es que Cristo derribó todas las barreras, ¿sí? Que cada sociedad levanta, cada cultura, cada género, cada parte de la socialización de un país levanta muros. Pero Cristo vino a derribar todos esos muros, como lo hizo con los judíos. Antes el judío miraba por encima del hombro al griego, ¿sí? El libre miraba al esclavo como, este es el que tengo que oprimir. El hombre miraba a la mujer, tú eres la que lava los trastes, ¿cierto? Pero en la cruz Cristo quitó todas esas divisiones. Y gloria a Dios por eso, porque ahora lavamos los trastes. ¿Sí o no, hombres? Gloria a Dios. Eso, con fuerza. Él nos dio una nueva identidad y esa nueva identidad tiene que ser para nosotros algo importante. Entender que tú eres un hijo y que tú eres una hija de Dios. Cuando tú empiezas a entender que eres una hija y una hija de Dios, entiendes tu verdadera identidad y dependes de la cultura del reino de Dios. No dependes de la cultura donde tú naciste. Ojo, no estoy menospreciando donde tú naciste. Estoy diciendo que donde tú naciste empezó el propósito de Dios en tu vida. Pero tienes que tener una aculturación al reino de Dios. Y esto es bien importante. Alguien hablaba conmigo esta semana y me decía, no, pastor, es que nosotros vinimos a Estados Unidos y tenemos que adoptar lo bueno de ellos. Y sí, pero eso me trajo a este pensamiento, que nosotros tenemos que tener ese aculturamiento con el reino de los cielos. ¿Sí? O sea, no importa si naciste en cualquier país latinoamericano o aquí en Estados Unidos, tienes que buscar la cultura del reino de Dios. ¿Ya? Adaptándote a ella, teniendo tu idiosincrasia, lo que viene en ti, porque Dios te hizo nacer en un país con una razón, pero te trajo aquí a que la cultura del reino la tengas en tu corazón y la ayudes a poner en los demás, en el nombre de Jesús. Entonces, la verdadera identidad está en Cristo por su gracia para tu vida y para la mía. La cultura permanece como un regalo y siempre la vas a tener. Pero yo no sé si tú has tenido posibilidades de ir a tu país en los últimos días, en los últimos tiempos, y ya llevas aquí viviendo 15 años, 20 años. Llegas a tu país y dices, uy, qué rico comerse ese sancocho colombiano, y qué rico los frijoles,
la bandeja paisa, ¿sí? ¡Qué rico eso! Pero empiezas a ver al pasar de los días que ya no perteneces allí, que ya el desorden, el caos, la cosa ya no te conecta, ya no están tus amigos, ya no existe nada, eso está en tu corazón. Y eso es bien importante, y eso es la cultura, que es el regalo que Dios te dio, pero eso no determina el valor eterno en tu vida. O sea, no, en otras palabras, por ser colombiano ya tienes ganado el cielo. No por ser paraguayo ya tienes ganada tu salvación. Es algo que tienes que trabajar. Pero esa salvación y esa dignidad solamente viene de parte de Dios. No viene de parte de nada más. Y esto nos lleva al primer punto, donde reconocemos nuestro trasfondo cultural como un regalo de Dios. Tú y yo tenemos que reconocer ese trasfondo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y tú dirás, pero este versículo, ¿qué viene a mi vida? Pues este versículo es una aplicación muy importante de lo que acabamos de leer, porque celebramos el ser hispanos, pero reconocemos nuestra mayor celebración, que es Cristo Jesús. Ahora, valoramos la diversidad, porque la diversidad viene de parte de Dios. Y ahora que vayamos a comer, vamos a ver la diversidad de todo lo que cada país hace. Pero la única realidad es que dejamos la diversidad para adoptar la diversidad divina como cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Ok. El mundo ha levantado muros y la iglesia de Cristo derriba cada día esos muros y construye puentes. O sea, que tú eres un constructor. Diga, yo soy un constructor. Tú eres un constructor de puentes entre las naciones que conoces, ¿sí? Pero también en la nación en que estás. Porque hay muchas posibilidades de construir dentro de este país. Y tú estás pensando, sí, yo he construido un negocio, yo he construido... Todo eso es bueno, pero tú puedes construir una relación con Cristo Jesús y ayudar a otros siendo puentes a llegar a Cristo Jesús. Eso es lo que tú necesitas y lo que yo necesito. La cultura es un don de Dios. Dios nos puso en una familia, nos puso en una cultura, no por la suerte, yo nací aquí por suerte. No. Él te dio un trasfondo de esa familia, te dio un idioma, te dio música, te dio tradiciones y te dio valores. Muchas veces nosotros, estando aquí en este país, juzgamos, porque siendo cristianos, el que es de Puerto Rico escucha alabanzas con salsa. Ay, no, y eso está pecando. ¿Cómo va a escuchar una alabanza con salsa? ¿Sí? No con salsa de tomate, no con ketchup, ¿no? Pero así es la cosa. El que es de Colombia y escucha vallenato, escucha esa canción con vallenato. El que es de México, una alabanza con norteña. No importa. Eso habla a tu espíritu, ¿sí? Porque es tu idiosincrasia. Entonces nosotros no estamos para juzgar si escuchamos una alabanza en cualquier tipo regional de música, sino que estamos valorando las tradiciones, pero puestos en Cristo Jesús. Pero de igual manera Dios nos da dones espirituales para que edifiquemos, ¿qué? La iglesia. Esto es muy importante. Nuestra cultura es un instrumento de la gracia de Dios. Y todos tus dones y todos tus talentos y todo lo que tienes en ti es para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. Tú no te imaginas el valor que tiene los dones que tú tienes. Tal vez tú no los has visto, tal vez nadie te los ha dicho, pero tú los tienes puestos de parte de Dios. Y si los tienes puestos de parte de Dios, son para administrarlos para el mismo cuerpo, ¿sí? De esa manera se representa la gracia de Dios entre cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice en 1 de Pedro 4:10, y creo que no está, no sé si está ahí, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. O sea,
cada uno ponga al servicio de los demás. Y la idea es esta, que pongas todo lo que tú tienes en servicio de los demás, no para explotarlos, no para beneficiarte, sino para bendecirlos a ellos. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de lo que hizo Jesús en la cruz por ti, lo cual nos lleva a poder analizar y decir, yo crucifico mi situación para beneficiar a otro. Suena difícil, porque muchas veces queremos todo para nosotros, pero necesitamos entender que debe ser también para otras personas. Ahora, la multiforme gracia de Dios es absoluta. Gracias en sus diversas formas, dice, gracia en sus diversas formas. Conecta directamente con la diversidad cultural. Yo puedo conectar con un tipo de gente que no conecto con un tipo de gente como el pastor José. El pastor José conecta con un tipo de gente, mi esposa conecta con un tipo de gente, ¿sí? La pastora Miluska conecta con otro tipo de gente, porque esa es la manera multiforme de la gracia de Dios. O si no, si todos fuéramos iguales, no sería esa multiforme gracia de Dios una realidad. Nos conectamos los unos a los otros por las diferentes culturas, las diferentes lenguas y los diferentes talentos para mostrar su gloria. No para mostrarte tú, sino para mostrar su gloria. ¿Estamos? Ok, entonces reconocemos que ya tienes un regalo que es ¿qué? Tu cultura. Ese es un regalo de parte de Dios. Ahora, Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos han luchado por su ciudadanía americana? Gloria a Dios por eso, y oramos en el nombre de Jesús para los que están en proceso. Dios abra las puertas y lo puedan lograr lo más pronto. Pero ¿sabes una cosa? Lo más importante es que tú pongas este versículo en tu cabeza, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú y yo pertenecemos al reino de los cielos. Y esa es la ciudadanía que nosotros debemos empezar a luchar. Escucho gente que dice, yo estoy pagando $40,000 de abogado para mi ciudadanía. Otro dice, el coyote me trajo aquí por 30,000 y ahora tengo que empezar un proceso a ver si me dejan aquí. Y gloria a Dios, porque dentro de todo eso está el propósito de Dios de haberte traído aquí a este país. Pero mira lo que dice, cada uno dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Tú y yo necesitamos trabajar por nuestra ciudadanía en el cielo, por nuestra vida en la eternidad. Eso no tiene costo económico, pero eso tiene un costo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Todos los que estamos aquí somos pecadores. Aquí no ninguno se puede decir, yo soy. No, todos tenemos errores y cometemos fallas. Pero todos tenemos una misericordia nueva cada mañana. Y todos, cada uno de nosotros, estamos puestos para recibir la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios te da para llegar a trabajar cada día en ti, en tus errores y en tus fallas, para poder llegar a tener vida eterna. Eso es lo que tú tienes que buscar. Gloria a Dios por lo terrenal, que hay que vivirlo, pero buscamos vivir en la eternidad por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Segundo, Dios nos trajo a Estados Unidos con un propósito. Y tal vez muchos vinimos con la motivación o vinieron con la motivación de decir, yo voy a ganarme el sueño americano y voy a hacer mucho dinero y voy a hacer muchas cosas en Estados Unidos. Pero piensa esto, tú no estás aquí por accidente, tú estás aquí porque Dios te trajo. Y Hechos 17, 26, 27 dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que la búsqueda y en alguna manera
palpando lo encuentren, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo está afirmando aquí que no es casualidad que tú estés aquí. Pablo está afirmando que no es casualidad que los pueblos migren de un lado para otro. Cada nación, cada idioma, cada frontera está bajo la dirección de Dios. Entonces muchas veces, yo sé, porque a mí me ha podido pasar, muchas veces has podido estar sentado en tu cama o llorando en una butaca. ¿Qué vine a hacer a este país? Estoy cansado de lo que me toca vivir aquí. Y la única verdad por la cual tú y yo algún día podemos sentir eso es porque no entendemos el propósito de nuestra vida en Cristo Jesús. Pero cuando tú empiezas a entender el propósito es bien importante, porque no es solamente que Dios está controlando el movimiento de la gente entre las naciones, sino que también esto tiene un propósito espiritual en la inmigración. Es importante que tú veas esto, que el movimiento de los pueblos no es solamente económico, no es solamente político, no es solamente social, sino que es muy importante que entendamos que hay una dimensión espiritual. Cuando tú ves que hay una dimensión espiritual, entiendes que tienes que buscar de Dios para tener esa dimensión espiritual y poder vivir con el carácter de Jesús. ¿Sí? Porque no hay nada con el trasladarse y pensar, voy a tener una vida económica mejor, voy a tener una vida social mejor. Gloria a Dios por eso, pero entiende que el propósito es espiritual, primero que todo en tu vida, la búsqueda de Dios. Y hay muchas cosas que inclusive nosotros, conociendo de Cristo, fallamos. ¿Sí? Fallamos, pero Dios tiene el perdón y el control de la situación. ¿Sí? De esa manera, tú entiendes que Cristo es el propósito tuyo. Aunque Dios estableció los tiempos y estableció los lugares, el objetivo verdadero de que tú estés aquí en este país es conocer verdaderamente de Cristo. Y tú dices, sí, pastor, yo está bien. Dice Dios con nosotros, dice el versículo, y estamos hablando de que tú llevas 30 años, 20 años, pero seguimos en las mismas situaciones. Porque hay situaciones donde no nos hemos enraizado en Cristo Jesús. Muchas veces, y esta semana precisamente me pasó algo muy así. Yo iba con alguien en el carro y me llamó mi esposa, ¿sí? Y yo dije, ay, si voy a contestar, mi esposa se va a molestar, ¿sí? Y yo no contesté el teléfono, ¿sí? Y entonces yo dije, uy, no, que mi esposa no se dé cuenta porque se va a molestar, ¿sí? Y me puse nervioso y tomé esa decisión boba de no contestar y de no decirle a ella, ¿sí? Y ella se dio cuenta, ¿sí? Y yo dije, wow, Señor, qué falla la mía por nervios haber dicho esta mentira, ¿sí? Y después pensando, dije, wow, Señor, yo estoy al frente de la iglesia y yo dije una mentira delante de una oveja y me tuve que arrepentir delante de Dios. Porque no había razón para hacerlo, pero lo hice, ¿sí? Y estoy abriendo mi corazón con ustedes, porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿sí? Y en cualquier dimensión. Entonces, digo esto porque a veces hay situaciones en la vida que en instantes lo pueden hacer perder uno el propósito de Dios en la vida de uno. Entonces nosotros tenemos que tener el propósito de la vida de nosotros claro en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder avanzar sobre el propósito de Dios. ¿Sí? Ahí estoy para que me juzguen.
Creo que no estamos para juzgarnos los unos a los otros, estamos para bendecirnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Pero diciendo esto, digo que estoy aquí para que ustedes sepan que tienen un pastor y una pastora que abren su corazón delante de ustedes, ¿sí? Que eso ayuda a las situaciones en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, aunque Dios estableció los tiempos y los lugares, vuelvo a enfocarme en lo que estaba diciendo. El verdadero objetivo es que todas las naciones nos acerquemos a Cristo. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. Israel, ¿sí? Dios mostró su poder y liberó a Israel de Egipto, ¿sí? Luego de eso, los judíos en Babilonia fueron testigos de fe en medio del imperio pagano. Cada pueblo tiene su situación. La iglesia primitiva dispersaba la persecución, la dispersaba la persecución. Y yo creo que con toda esa situación, sin embargo, Dios llevó el evangelio a Samaria, a los confines de la tierra. Y entonces Dios te trajo a ti aquí, a este país, para conocer de Él, si ya lo conocías, para servirle a Él y dispersar el evangelio dentro de esta nación. ¿Ok? Así como Dios usó la dispersión de la iglesia primitiva para el evangelio, que Jerusalén, del evangelio saliera de Jerusalén, hoy la migración que tú vives, la situación que tú vives como hispano dentro de Estados Unidos, es para que veas que Cristo te va a usar, te está usando para anunciarlo a Él dentro de la nación. ¿Estamos? Bien importante. El peligro es que cada uno de nosotros podamos copiar lo que hay dentro de este país y copiemos las divisiones y copiemos los pleitos y copiemos todo lo que no viene de parte de Cristo y no vivamos su reino dentro de este país. ¿Sí? Hay un versículo que dice que traigamos el cielo a la tierra y nosotros somos lo que nos podemos hacer. No son otros, somos nosotros que conocemos de Cristo y lo que Cristo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. La migración no te va a definir, y vuelvo y lo repito, te define Cristo, tenlo claro. No vivimos para imitar el mundo, sino para iluminar el mundo con Cristo Jesús. ¿Estamos? El tercer punto, y ya vamos a terminar, en Cristo somos una sola familia. Diga, yo pertenezco a la familia de Cristo. Tu identidad no está en esta bandera. No. Tu identidad no está en esa bandera. Tu identidad está en esa cruz. ¿Sí? No importa el color, no importa lo que tengas en el escudo de tu bandera, lo que a ti te da la identidad es esa cruz. Si tú te das cuenta, Cristo nos une más a cada uno de nosotros de tu idioma, nos une más que un país, nos une más que una tradición. Él nos une realmente como su cuerpo. Efesios 2, 14, 16 dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separa. Puso fin a la ley con sus mandamientos y requisitos para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Cristo como nuestra paz. No se trata del sentido de tener paz, sino de Cristo es tu paz. ¿Sí? Cristo es tu paz. Cuando tú buscas de Cristo, encuentras a Jesús en paz para tu vida. Ahí encuentras lo que tú necesitas. ¿Sí? Cuando habla de derribar los muros, Pablo se refiere que
a los judíos los separaban muchos muros con los gentiles. La ley los separaba. Era un sistema de exclusión, un sistema de que unos eran mejores que los otros, ¿sí? Pero la verdad es que Cristo trajo el romper las barreras. Y tú dices, pero ya lo dijo más atrás, pastor, pero es que lo tengo que repetir, porque Cristo ya trajo vida y vida en abundancia, ¿sí? No hay más barreras espirituales, no hay barreras étnicas, no hay barreras sociales que impidan la comunión con Dios. Tenemos apertura a Él, tenemos el acceso directo a Él. Las barreras no las ponemos nosotros y se las ponemos a los demás. Yo no voy allá porque ahí están los hondureños. Yo no voy allá porque estos mexicanos me tienen hasta aquí. Las barreras no las ponemos nosotros. Si pensamos hacer grupos de vidas en los hogares, abran su corazón para poder recibir al pueblo de Dios en sus hogares y poder decir, aquí se va a hablar la palabra de Dios, aquí vamos a estar conectados, no importando de dónde seamos, porque nos une Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, dice en el versículo, dice que un solo y nuevo hombre. Jesús no solo reconcilió a los enemigos, sino que también hizo algo nuevo, uno solo y nuevo hombre. Esto implica que nosotros como iglesia tenemos mezcla de culturas, ¿sí? Pero tenemos una nueva identidad común en Cristo Jesús, ¿sí? Muy importante que tú veas esto de esa forma. Ahora, ¿somos la familia de quién? Somos la familia de Dios, donde todos, escucha bien, donde todos somos iguales, donde todos somos dignos, donde todos somos bienvenidos, donde todos somos cubiertos, donde todos somos perdonados, donde la misericordia de Él es nueva para todos, donde la muerte de Jesucristo es para ti, es para mí, y donde cada uno de nosotros podemos encontrar nuestra identidad para vivir una vida mejor como la familia de Dios. Entonces, por eso es que en la iglesia de Cristo nos saludamos, hola hermano, hola hermana, hola hermano, hola hermana, porque somos sus hijos, ¿sí? Y eso es valioso. Y sé que dentro de la iglesia muchas veces encuentras un hermano o una familia que es más familia que tu propia familia sanguínea, ¿ya? Y eso es lo que hace el Señor Jesús. Ahora, dice, la cruz es la que nos reconcilia a cada uno de nosotros, lo dice el versículo, dice, por medio de la cruz eliminó el orgullo, la cruz elimina la rabia, la cruz, la ira, elimina absolutamente todo, porque nos recuerda que todos necesitamos de la misma gracia, ¿sí? Por eso dije lo que dije. Porque mentira es mentira, grande o pequeña es mentira y es pecado delante de los ojos de Dios. Entonces, mentira piadosa pues no existe, es mentira. Ahora, cuando la iglesia celebra, también tiene que celebrar las diferencias, ¿sí? Celebro que tú eres diferente a mí. Celebro que tú eres una persona excelente en esta área. Celebro eso. Pero eso no es para poner divisiones entre nosotros. Somos un solo cuerpo, ¿sí? Tú funcionas, si tú te ves el cuerpo tuyo, quítate un dedo, ya no funciona igual. Quítate un ojo, quítate una oreja, quítate lo que quieras. Ya la cosa no funciona igual, ¿sí? Entonces, en un servicio podemos cantar en español, en inglés, ¿sí? No nos une la lengua tal vez, pero el Espíritu de Dios y el adorar al mismo Dios nos unifica. Por eso me encanta cuando yo a veces voy a una iglesia americana y hay algo bilingüe
ese día por algo especial, pero es una iglesia americana. Los americanos se levantan a adorar al Señor. Tal vez no entienden la letra, pero el Espíritu los mueve a adorarlo a Él. ¿Sí? Y uno pensaría que nosotros los hispanos, siendo tan alegres y tan folclóricos, lo hacemos, pero muchas veces nos quedamos atados de manos y apretados para no adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, podemos cantar en inglés, podemos cantar en español, pero la lengua no nos une, más el Espíritu de Dios nos unifica. Último punto, y ya casi vamos a comer. Necesitamos vivir como embajadores de su reino, ¿sí? Diga, yo soy un embajador del reino de Dios. Amén. Pablo declara en este versículo que vamos a leer que representamos al reino en medio de una sociedad dividida. Si tú te das cuenta, todo lo que está sucediendo en este país y en nuestros países, la cosa está muy difícil, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta cómo mataron a esta muchacha en ese tren y cómo mataron a este chico que era una palabra fuerte dentro del reino de los cielos, ¿sí? Se ha perdido el amor por la gente, se ha perdido el respeto de los unos a los otros, se ha perdido el ser embajadores de Cristo Jesús. Cuando hablamos que somos embajadores, y leo 2 Corintios 5:20, dice aquí, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. O sea, que tú eres embajador para buscar reconciliación de la gente con Dios. No recibes a Dios en tu corazón solamente para ti, sino para ayudar a otros a reconciliarse con Él. ¿Estamos? Ok. Entonces, cuando hablamos de un embajador, hablamos de un representante legal, de un embajador que habla por un pueblo. ¿Sí? El embajador no habla por sí mismo, él está representando a una nación, y ese eres tú. Estás representando el reino de los cielos, tienes una autoridad puesta por ese reino o por ese país cuando hablamos de un embajador, pero tú eres este embajador que está llevando las cosas a esta nación. Por eso hablamos la palabra en el nombre de Jesús, ¿sí? Por eso oramos en el nombre de Jesús como sus embajadores. Representamos a Cristo en lo que hablamos y en lo que decimos. Es muy importante. Adoptamos la cultura de Cristo, la asimilamos y la entregamos. Ahora, cuando hablamos de la ciudadanía del reino, un embajador vive en un país. Escucha bien, un embajador vive en un país que no es el suyo, como nosotros. Vivimos aquí en Estados Unidos, mas este no es nuestro país. Somos adoptados por inmigración y cada uno tiene su situación. Pero un embajador vive en un país que no es el suyo, pero representa su patria. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos de un país, físicamente hablando, nos traen a Estados Unidos como representantes de nuestro país, pero encontramos la cultura o traemos la cultura del reino, la cual elimina la cultura de tu país y la cultura de aquí, y es la cultura que tú debes vivir y es la que tú necesitas para vivir en este mundo y en este tiempo. Eres embajador del reino de los cielos. Punto, no hay otra opción. Y tú tienes que meterte eso hoy en la cabeza. ¿Sí? Es importante. Ahora, tú eres ciudadano de los cielos, tú eres ciudadano del reino de Dios. Ahora, el embajador negocia la paz, no habla de la guerra. Entonces, tú tienes que medir, escúchame bien, tú tienes que medir lo que tú decides decir, lo que tú decides hablar, lo que tú decides colocar en la mente, en el corazón y en el espíritu de alguien. Porque si tú no lo estás midiendo,
Entonces no estás haciendo lo que hace un embajador del reino de Dios, que negocia la paz, mas no trae la guerra. Necesitas negociar la paz y no traer la guerra. Nuestra tarea es llamar a los hombres a reconciliarse con Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo reflejamos el reino de Dios en nosotros? Lo reflejamos por nuestra conducta. Como embajadores no podemos actuar como ciudadanos comunes. Ojo, y muchas veces actuamos como ciudadanos comunes por que nos dejamos llevar por lo que se está viviendo en el mundo, o actuamos como ciudadanos comunes por la circunstancia, o actuamos como ciudadanos comunes porque pensamos que va a estar bien. Pero la única verdad y la única realidad es que necesitamos actuar como ciudadanos del reino de Dios. Vivimos con integridad, vivimos para servir, tenemos amor para la gente, el amor de los unos a los otros, como la cultura del reino, como dice su palabra, que nos amemos los unos a los otros. ¿Estamos? Hablamos en el nombre de Jesús, no hablamos y no compartimos opiniones vacías, vanas. Debemos hablar del mensaje de salvación. Debemos hablar de nuestro testimonio, como la palabra nos indica. Necesitamos hablar del reino de Dios a través de cada uno de nosotros para que muchos se reconcilien con Dios. Inclusive nosotros mismos. ¿Sí? Somos agentes de unidad, somos agentes que unifican las cosas. O sea, vivimos como embajadores, pero no nos metemos en los pleitos internos del país donde uno vive. Nuestro rol es representar la nación. O sea que si tú y yo somos representantes de la nación de Cristo Jesús, somos aquellos que somos un bálsamo para otros. Somos aquellos que damos amor. Somos aquellos que traemos paz. Somos aquellos que tenemos entendimientos. Somos aquellos que no juzgamos. Somos aquellos que entendemos. Somos aquellos que ayudamos. Somos aquellos que servimos. Somos aquellos que vemos el valor de la muerte de Jesucristo en la cruz. Que vemos el perdón, que vemos la sanidad, que vemos la libertad, que vemos lo que Cristo hace y los milagros que Él hace. Pero que tú estás llamado a hacerlos de igual manera con los dones y talentos que Él te dio. Entonces, si tú eres ese embajador, yo te invito hoy a que visualices tu vida de esta forma, que seas el que reconoce que Dios te dio un trasfondo cultural como un regalo de Dios, que seas esa persona que entiendas el propósito por el cual fuiste traído a este país, que entiendas que somos una sola familia en Cristo Jesús y que debemos vivir como embajadores de su reino. ¿Estamos de acuerdo?